de aquellos que nos reunimos a alabar al Señor. Y para esto se necesita 2 o 3 personas. Ahí nace la iglesia, en 2 o 3. Lo demás no es iglesia. La iglesia nace en 2 o 3 que se congregan en el nombre del Señor. Y la palabra congregación, eso sí, es gran y se nombra bastante en el Antiguo Testamento, pero la palabra iglesia como tal la trajo, hermanos amados, amén, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Versículo 18. Amén. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Nuestro Señor, hablando de este misterio, note bien que esta conversación se da una vez que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. Nuestro Señor Jesucristo les pregunta y les dice: ¿quiénes dicen que soy? Ellos empiezan a declarar lo que la gente decía que él era, pero él luego se enfoca y le dice: ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y Pedro, movido por Dios, eso es lo que enseña Jesús, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y Jesús viene y le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note bien quién interviene en el conocimiento de saber quién es Él. Solamente Dios. Por ende no hay métodos, no hay formas, hermano, que nosotros pudiésemos encontrar para el crecimiento de una iglesia, sino solamente la intervención de Dios. Solamente, hermanos, que Dios quiera, aleluya, hacer algo en algún lugar. Solamente tiene que ser el Señor. Ahora, nuestro Señor dice, cuando habla de la iglesia, ya habla de inmediato de que la iglesia tendrá un conflicto siempre. ¿Y con quién sería? Con el Hades, con el infierno, con las tinieblas, con los hijos de Satanás, con todo lo malo que este mundo, hermano, tiene en sí mismo. Siempre tendrá la oposición en contra de la iglesia, pero no podrán. Amén. ¿Lo cree usted o usted está derrotado? Gloria al Señor. Mateo capítulo 18, verso 17. Nuestro Señor una vez más vuelve a hablar con respecto a lo que es la iglesia, pero en relación a conflictos. Y dice así, versículo 17 de Mateo, capítulo 18, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Nuevamente se nombra la iglesia, ahora no tan solo como un lugar que tiene un conflicto. Jesús nombró la iglesia primeramente como algo que iba a tener una constante lucha y guerra contra las tinieblas, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Dónde está fundada la iglesia? En Cristo. En Cristo está fundada la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Las fuerzas de las tinieblas no podrán contra la iglesia. Eso está escrito en la palabra. Ahora, nuestro Señor también habla con respecto a la iglesia como un lugar en donde van a haber conflicto entre muchas personas.
Y ahí es donde nosotros vemos que la iglesia, hermanos, se constituye por personas, por hombres, por mujeres, por niños, por familia. Amén. Y también como hoy nosotros estamos en este lugar, con personas aún de distintas naciones reunidas en el mismo lugar. Habemos hermanos chilenos, hermanos haitianos, hermanos venezolanos también en el día de hoy. Amén. Y de donde Dios quiera salvar, Él es el dueño de la iglesia. Amén. Pero también se nombra la iglesia como un lugar, hermanos amados, en donde van a haber conflictos. Y esta iglesia tiene la capacidad de juzgar situaciones. Por eso él dice así con respecto al conflicto. Si usted lee los versos anteriores, los versículos, se da cuenta que está relacionado al conflicto entre las personas. Y si no quieren entender y si no quieren obedecer, dilo a la iglesia. Anúncialo a la iglesia. La iglesia tiene un poder de juzgar. La iglesia tiene un poder, hermano, para establecer lo que está bien como también lo que está mal. Amén. Volvemos a Hechos entonces, capítulo 2, versículo 47. Gloria a Dios. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Entonces vemos que el que obra para que alguien sea salvo y se añada a la iglesia es solamente el Señor. Y ahí es donde nosotros podemos ver, hermanos amados, que la iglesia tiene una obligación entonces. La obligación de la iglesia y de las iglesias y de todos aquellos que nos puedan estar viendo o escucharán este mensaje, no está en buscar métodos, no está en buscar formas, no está, hermanos amados, en buscar, aleluya, la clave del éxito para llenar una iglesia. Porque una vez que nace la iglesia, una vez que nace el lugar donde nosotros nos congregamos, siempre está el deseo de que Dios salve las almas. Y por ende la iglesia predica en las calles, hace acción social, busca, gloria al Señor, muchas veces desesperada y desenfrenadamente la forma de llenar el lugar. Y se le ha añadido, hermanos amados, al éxito de una iglesia, bajo ese pensamiento, no el pensamiento de la Biblia, se le ha añadido el éxito de la iglesia con respecto a la cantidad de miembros que logran alcanzar, gloria al Señor, y ahí muchas veces, hermano, se ve una iglesia bajo ese concepto exitosa, gloria al Señor. Y ahí es donde nace, hermanos amados, el deseo de muchos hombres de transmitir lo que les llevó a ellos a lograr alcanzar el éxito que están llevando. Pero la palabra del Señor es clara y nos indica a nosotros que para llenar una iglesia, eso no está sujeto a la forma ni al método que nosotros usemos. Eso tiene que ver con otras cosas, hermanos amados. Para que una iglesia, y esto hay que entenderlo, una iglesia del Señor, en la voluntad del Señor, constantemente tiene que estar Dios añadiendo personas. Dios tiene que hacer esto. ¿Por qué razón? Porque es lo que enseña la palabra del Señor. Antes de entrar en el tema de lleno, acompáñeme usted, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14. Dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres.
Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Gloria al Señor. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, verso 47. La historia de la iglesia comienza a avanzar, hermanos amados, en donde ahora usted nota en el capítulo 5, verso 14, que los que creían en el Señor aumentaban. ¿Quién los añadía a ellos? Dios. Amén. Él obraba en estas personas, aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, esto iba aumentando, hermano. Pero, ¿cuál es el método entonces, la forma? Y esto lo vamos a ver al final del mensaje, para que la iglesia del Señor crezca verdaderamente. Hechos capítulo 16, verso 5. Amén. Dice el verso 5 así. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vuelve el Señor a hablarnos a nosotros y a testificar la historia de la iglesia, que esto iba aumentando, que esto iba creciendo, que esto se iba multiplicando. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en Salmos 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Dice así: los que sembraron con lágrimas, ¿con qué? Con regocijo segarán. Verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. También nos habla a nosotros este salmo precioso, hermano, que tiene relación a la restauración y a volver de la cautividad a la libertad. Que el proceso, que todo lo que conlleva, aleluya, sembrar la semilla del Señor, traerá regocijo. El que va y anda y lleva la semilla llorando, pero la llevará, pero no volverá llorando. Volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. O sea, va a haber una abundancia, va a haber una bendición del Señor. Va a haber algo, hermanos amados, que se llama crecimiento, en donde Dios obra, pero ¿por medio de qué? Por medio de aquello que la iglesia le corresponde hacer en su vida. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 13, verso 8. Mateo capítulo 13,
versículo 8 dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Amén. La parábola del sembrador con respecto al reino de los cielos que se siembra, no importando y no mirando el terreno, no mirando en quién se está sembrando, sino que poniendo la mira en que la siembra del Señor traerá fruto. Amén. O sea, no mirando en quién está sembrando. Cuando nosotros cometemos el error de enfocarnos en el lugar que estamos sembrando, viene la desilusión. ¿Se ha dado cuenta usted que hay iglesias que para crecer usan los siguientes métodos? Ellos, aleluya, buscan lugares específicos donde hacer la iglesia. Buscan lugares en donde transcurren muchas personas. Amén. Pensando que eso va a traer un crecimiento a la iglesia. Pero la verdad, hermanos amados, la verdad, aleluya, es que si nosotros miramos y cuando nosotros sembramos y hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros miramos hacia la voluntad del Señor, usted no está preocupado en qué terreno está sembrando, porque el crecimiento lo da el Señor. Amén. Y si nos toca un día irnos a la punta del cerro a formar la iglesia, allá Dios añade las almas. Porque no hay lugares estratégicos, hermanos amados. La iglesia no debe ser guiada por conceptos humanos, lógicos, ya que la iglesia no es de esta tierra, no es de los hombres. El dueño de la iglesia no es un ministerio, no es un pastor, no es una denominación. El dueño de la iglesia es el Señor. Y al ser Él el dueño, Él tiene cuidado de la iglesia. Pero ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el pleito? Es que el Hades es el enemigo de la iglesia, el infierno, las tinieblas, las cosas de este mundo. Y cada vez que usted quiere hacer y acercarse a la voluntad de Dios, va a tener obstáculos, va a tener adversidad, va a tener, aleluya, se va a sentir confrontado por las tinieblas. Pero si somos iglesia, aleluya, la iglesia del Señor aumenta cada día. Bendito sea su nombre. Esto, hermano, es algo extraordinario. Esto realmente es algo que vuelve loco a Satanás. Porque él no logra, a pesar de que Satanás, que el Señor lo reprenda, él sí usa métodos. Él sí usa estrategias. Él sí usa, hermanos amados, siempre el mismo patrón para derribar una iglesia. Y cuando la iglesia cae en lo lógico, en los métodos, cae en el engaño de Satanás. Porque así como él trabaja con métodos, con forma, y la iglesia también cae en el mismo error, cae en el juego del diablo. Y al caer en el juego de Satanás, hermanos amados, vive una constante frustración espiritual. Gloria al Señor. Y no logra la iglesia ver realmente lo que Dios ha querido hacer con ella siempre. Es que no hay métodos, hermano. Verdaderamente no hay métodos. Porque esto no es una empresa. Hoy en día, de hecho, las mayores profesiones, hermano, están relacionadas a los métodos, a la forma de ejecutar las cosas, el marketing que se le llama, la forma de cautivar a las personas con tu producto. Nosotros no tenemos que cautivar a nadie. Nosotros no ofrecemos ningún producto, ninguna medicina. Nosotros no ofrecemos, hermanos amados, la solución de la vida para las personas. Nosotros solamente tenemos que levantar una bandera, y es la bandera del Señor, la cual te ofrece salvación y vida eterna. Lo demás tiene mucho que ver con la siembra y la siega de cada persona. Lo demás tiene que ver mucho con cómo yo entiendo y decido llevar mi vida. Eso, hermanos amados, es otra cosa. Eso es parte de la obediencia a la voluntad del Señor.
Si usted quiere que su vida cambie, su vida mejore, su vida, aleluya, tenga una verdadera, aleluya, paz y gozo, obedezca al Señor. Obedezca al Señor. Pero si usted no obedece al Señor, a usted no le esperan cosas buenas. Eso está en la palabra. Eso, por más, hermano, esté en el mejor lugar, eso no lo puede usted evitar en su vida, porque está en la palabra del Señor. Pero ahora vamos al tema. Vamos al tema. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 4. Que dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. ¿Sabe dónde estuvo verdaderamente el crecimiento del versículo que habíamos leído? Capítulo 2, verso 47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe dónde estuvo el cumplimiento? Aquí, en la obediencia. Le tengo la mejor revelación para su vida. Le tengo el mensaje para su vida que usted lo va a llevar a un éxito en toda área de su vida. La obediencia. Mire, Jesús habló de la iglesia. Note bien, Jesús habló de la iglesia. Jesús dijo que la iglesia iba a tener un conflicto contra el infierno, pero el infierno no iba a poder en contra de ella. Cuando Él escoge a los 12 apóstoles, uno de ellos se pierde, usted sabe quién es. Luego de esto, hay un conflicto. Hay un conflicto, mire, hay un conflicto no tan solo en Jerusalén, no tan solo en este mundo religioso, en Israel. Hay un conflicto en el universo completo. ¿Sabe por qué? Porque murió el Mesías. Y estaba escrito que herirían al pastor y las ovejas iban a ser dispersas. Había un conflicto, hermano. Todo estaba en juego. Escuche bien esto. Todo estaba en juego. Todo lo que el Señor habló dependía de lo que iban a hacer estos hombres al obedecer al Señor. Todo dependía de eso, hermano. Todo estaba sujeto a qué iban a hacer estos hombres. Y cuando ellos, luego que nuestro Señor resucita, les manda y les dice lo que predicó Juan el Bautista. Él bautizaba en aguas para arrepentimiento, pero Jesús iba a traer el Espíritu Santo por medio de él. Y les dice: quédense en Jerusalén. Note bien, no les da un método, no les da una estrategia, no les da una forma, solo les dice: quédense en Jerusalén. Por ende, el crecimiento de una iglesia depende de cuánto obedecemos al Señor. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? El crecimiento de una iglesia depende de cómo obedecemos al Señor. Note bien lo siguiente, que hay lugares que son conocidos no por el lugar, sino por una persona famosa que llega a un lugar. Cristo vive. Hay poblaciones que nadie conoce su nombre,
Pero de ahí salió un actor, de ahí salió un futbolista, de ahí salió un científico, y esto nos llevó a la sociedad a conocer ese lugar. Cuando la iglesia, hermanos amados, obedece a la voluntad del Señor, no importa en el lugar que esté ubicada, que eso hay que comprenderlo, hermano. Porque pudiéramos decir, si estuviéramos en una ciudad más grande, si estuviéramos en una población más conocida, si estuviéramos tal vez, aleluya, en un lugar más turístico, más transitado, podría la gente venir. No, hermanos amados, si nosotros obedecemos al Señor, el nombre del Señor lo haremos conocido. ¿Y qué pasará? La gente del mundo querrá conocer ese lugar, no tan solo por usted y por mí, sino por el Dios que se alaba en ese lugar. Vuelvo y repito, no es el lugar. Y tal vez, hermanos amados, aleluya, y tenemos una obligación nosotros. Tenemos, hermanos amados, una obligación con nuestro país. Tenemos una obligación con el norte de nuestro país. Usted puede ver y viajar y decir en cualquier lugar donde usted vaya que viene de Huasco y nadie lo conoce. En la gran mayoría estoy hablando. Gloria al Señor. Pero usted vaya a algún lugar y diga que viene de Viña del Mar. Se han hecho entrevistas en otros países y le han preguntado si han oído hablar de Chile. ¿Y qué han oído hablar? Valparaíso, Viña del Mar. ¿Sabe por qué es conocido Viña del Mar en otros países? Por el Festival de Viña. Note bien que lo que hace conocido un lugar son las cosas que pasan inusuales. Lo que hace un lugar que, aleluya, llega al conocimiento de los demás. No es el lugar en sí, es lo que acontece en esos lugares. Por ende, para que nosotros, hermanos amados, comprendamos, aleluya, que tenemos la siguiente obligación: no llenarnos de métodos, fórmulas para que la iglesia crezca, solamente obedecer a lo que Dios dice. Y si nosotros obedecemos a la voz del Señor, créalo que Dios va a añadir todos los días los que han de ser salvos. Por eso hay que saber a lo que estamos apuntando. Hay que saber a lo que estamos apuntando realmente. Cuando usted comprende a qué apunta, usted no se desilusiona. Cuando usted comprende a qué está apuntando, dónde está mirando usted verdaderamente, usted comprende el evangelio. Pero cuando usted, y se lo quiero explicar de la siguiente manera y tal vez no lo va a entender. Muchas veces no predicamos en las calles para que Dios salve. Note bien lo que le voy a decir. A veces pensamos nosotros que predicar en las calles es la única forma que Dios traiga personas a la iglesia. Y hay iglesias que llevan años predicando en las calles y nunca Dios ha añadido a nadie por la predicación. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que apuntar a otra cosa. Y note bien, si nosotros predicamos en las calles, note bien lo que voy a decir, y lo digo con mucha responsabilidad. No es solamente para que las almas se salven. ¿Sabe para qué es? Porque es un mandato de Dios. Y a nosotros nos es obligación obedecer. ¿Sabe cómo está la sociedad? La sociedad no quiere escuchar de Dios en las calles. ¿Sabe usted que cuando usted está en la calle, cuando nosotros estamos en la calle haciendo cualquier cosa que tenga relación a la iglesia, la sociedad lo mira con desprecio, con arrogancia, como que usted le está causando una incomodidad? Pero usted puede ver un evento de homosexuales en la calle y llama la atención de la gente. Puede ver cualquier cosa relacionada al mundo y a lo que no tenga moral y esto sí llama la atención.
Ahora, ¿por qué digo que predicar en las calles? Vuelvo y repito, ¿a qué apuntamos? ¿A qué apuntamos? Y permítame contarle un pequeño testimonio. Un hombre que por mandato del Señor se fue a un país a predicar. Se dedicó toda su vida a predicar. Pero toda su vida, escuche bien, no se ganó ningún alma. Él con su mensaje. Nadie llegó al evangelio por el mensaje que él predicó. Este hombre cuestionó su llamado. Este hombre cuestionó la voz de Dios. Este hombre cuestionó si era o no era la voluntad del Señor. Pero un día lo alcanzó la muerte y partió de la tierra. Cuando él parte de la tierra, muere, porque este testimonio no lo cuenta él, lo cuenta otra persona, que era un vecino, que lo veía todos los días predicando a él en ese mismo lugar. Cuando oye que esa persona murió, él dice lo siguiente: no había un solo día en que ese hombre no predicara. Y saber que murió predicando y nadie oyó el llamado, Dios tomó ese testimonio, obró en su vida y se convirtió al Señor. Y a él, Dios lo usó para ganar miles de almas. Vuelvo y repito, ¿dónde apuntamos nosotros con lo que nosotros hacemos? Cuando usted apunta a la obediencia, al mandato del Señor, usted no tiene miedo a pérdidas. Porque en el evangelio no hay pérdidas, hay multiplicación. Eso es verdad. Lo vimos en la palabra y el Señor añadía todos los días a la iglesia. Y el Señor salvaba y se añadían hombres y mujeres. Y la iglesia crecía y aumentaba en números. Pero cuando los que eran la iglesia hacían la voluntad de Dios, nada más. Nada más, hermanos amados, escúchenlo bien. Bendito sea su nombre. Nada más, aleluya, que ellos se enfocaban que en hacer la voluntad de Dios. Es que ahí está la bendición. Ahí está el crecimiento de una iglesia. Y gloria al Señor, hermanos amados, por lo que Dios vaya haciendo con nosotros. Y tal vez mejoremos. Y usted puede ver cómo el coro de la iglesia ha aumentado, ha mejorado. Usted puede notar cómo nuestra hermana María Fernanda, aleluya, ha crecido, hermano, de manera, aleluya, extraordinaria con respecto a guiar un coro. Usted puede ver cómo cuando ellos cantan, la presencia de Dios ministra la iglesia. Y cómo tal vez hemos mejorado. Usted tal vez escuchará un mensaje mío de 10 años atrás. He mejorado el mensaje. Usted puede ver cómo vamos mejorando, vamos cambiando, vamos, aleluya, tal vez creciendo. Pero hay un solo secreto: obediencia a la voluntad del Señor. Y así también usted ve personas que pasan por estos lugares y sus vidas siguen arruinadas. Hay una sola verdad: desobediencia. No hay otra verdad. Por ende, cuando usted obedece, y aquí está, hermanos amados, cuando usted obedece, se va a levantar el infierno. Pero está escrito que no podrá contra la iglesia. Por ende, si usted siente que su vida está arruinada en un hoyo, hoy empiece a obedecer. Empiece a obedecer. Y usted tendrá autoridad, hermano, celestial. Usted tendrá autoridad divina. Bendito sea su nombre. Cristo vive. Quédense. No hagan nada. Solo obedezcan. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron, obedecieron, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro habló,
Dios salvó las almas. Pedro en su primer mensaje se convirtieron 5,000 almas. 5,000 almas. Aleluya. 5,000 almas en un mensaje. Pedro predicó la segunda vez. Se convirtieron 3,000 almas. Gloria al Señor. Y eso no paró. Dios añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristo vive. Bendito sea su nombre. Hechos capítulo 5. Verso 3, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Mire el versículo 15, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Amén. ¿Por qué podía ocurrir todas estas cosas? Porque la iglesia se había llenado del temor de Dios. Para que haya crecimiento en una iglesia es necesario que la iglesia obedezca, sea obediente. Amén. Esta es una palabra muy confrontacional, obedecer. Porque obedecer al Señor es si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí. Pero es obedecer. No hago lo que quiero, no hago lo que se me ocurra. Y como iglesia tenemos la obligación de obedecer al Señor. Amén. Lo segundo y muy importante en el crecimiento de una iglesia es el temor de Dios. Es tener temor al Señor y saber que el evangelio no es un juego en donde yo juego un día a ser cristiano y un día mundano, sino en donde yo decido servir al Señor. ¿Por qué razón? Porque antes de estos versículos que hemos leído, ¿sabe qué había pasado? Los primeros 2 muertos, solo por mentirle al Espíritu Santo. Ananías y Zafira. Los conoce bien usted. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Y esto trajo temor sobre toda la ciudad, sobre toda la iglesia, para saber que Dios estaba en medio de la iglesia. Por ende, también usted debe comprender que debe llenarse del temor de Dios, de que Dios está presente, de que Dios es parte de nuestras vidas. Y tal vez yo hoy predico este mensaje, escuche bien, vuelvo y repito, todo depende de a qué apuntamos. Y yo no estoy apuntando a usted en este mensaje. Yo estoy apuntando a los que Dios va a añadir a la iglesia. ¿Por qué se lo digo, hermanos amados? Porque si yo apunto a usted, aleluya, yo voy a caer
muchas veces en el error, aleluya, de darle en el gusto a la iglesia, de poder buscar la forma de agradarle a usted. Pero yo he aprendido algo, yo debo apuntar a obedecer al Señor. Y hoy, perdóneme, pero no estoy apuntando a usted con este mensaje. Tal vez usted no lo está ni entendiendo, pero hay miles de almas que necesitan la salvación y Dios sabrá dónde las va a añadir. Y yo estoy apuntando ahí, hermanos amados. Alabado sea el nombre del Señor. Esto se trata de saber a qué apuntamos. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, porque nuestra mirada solamente, aleluya, está limitada por una montaña, pero el Dios que nosotros tenemos mira más allá de la montaña. Cristo vive, hermano. El temor de Dios. El temor de Dios. En donde si yo sé que hago algo, puedo perder mi salvación. Esto no se trata de cambiar, de obedecer por agradar a la iglesia, a la congregación. Esto se trata de saber que Dios está pendiente de tu vida. Y de lo que tú hagas, que le prometiste a Dios y no lo has hecho, es pecado. Y necesitamos reconocernos y humillarnos ante el Señor. ¿Sabe qué añadía a la iglesia? También gente a ser salvo, que había temor de Dios. Cristo vive. Y el temor de Dios, basado en la obediencia como principio, la obediencia, el temor de Dios, ¿sabe qué trae? Milagros. ¿Sabe qué trae? Que el lugar sea nombrado en cualquier parte. Y aún los vecinos, las ciudades vecinas, escuche bien, traían a sus enfermos. Para que aún, y esto es loco, hermano, porque traían a los enfermos para que aún la sombra de Pedro, ¿está escuchando, hermano Bastián? Para que aún la sombra de Pedro los tocase. Gloria al Señor. Para que aún la sombra de Pedro los tocase. La obediencia y el temor de Dios trae el reino, hermano. Cristo vive. Y los grandes avivamientos a nivel mundial solo han venido por estos principios. Obediencia y temor de Dios. Porque la obediencia me va a hacer orar, leer la palabra, congregarme, buscar de Dios. Y el temor me aparta del pecado. Y si alguien se aparta del pecado, pues anda en santidad. Y la santidad atrae a Dios. ¿Y qué es Dios sino poder? ¿Qué es Dios sino gloria? ¿Qué es Dios sino milagro? Sanidad, liberación. Ese es el evangelio verdadero. Poder de Dios. Y la gente, los vecinos de la ciudad, vuelvo y repito, yo con este mensaje no apunto a usted, apunto a otras ciudades que un día vendrán a oír la palabra del Señor. Si verdaderamente obedecemos al Señor, y tal vez usted solamente fue alguien que pasó por este lugar, y un día va a volver a su nación, un día va a volver a su sueño, un día volverá a sus proyectos, y ahí si nos fijamos en aquello quedaremos estancados. Pero si apuntamos al reino de los cielos, el reino de los cielos no tiene escasez. Dios aumenta, Dios añade, Dios multiplica. Que llegará el momento en donde usted volverá a su nación. No siempre estará mal Haití, no siempre estará mal Venezuela.
Y usted va a volver un día a su tierra. Y solamente vino a Chile a pasar el momento adverso que en su país estaban viviendo. Pero gloria al Señor, aleluya, en aquellos que Dios les permita siempre hacer y estar en la voluntad de Dios. Y si usted vuelve un día a su país, busque al Señor, llénese de Dios. Sea un instrumento en las manos de Dios. Cristo vive. Temor de Dios. Temor de Dios en todo. Tengo esta oferta, tengo este trabajo, tengo esta propuesta. Cuando hay temor de Dios, todo se pregunta: ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Lo tengo que hacer. Eso trae gloria, hermano. Bendito sea su nombre. Ya estamos terminando. Hechos capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué trajo eso? Obediencia. La obediencia trajo el primer crecimiento de la iglesia. El temor trae la segunda frase: y Dios añadía hombres y mujeres, y gloria del Señor. Pero ahora, ¿qué trajo este crecimiento? Que Dios añadiera y aumentara en números. Cada día una palabra que a muchos no les va a gustar oír: sacrificio. Sacrificio. ¿Por qué digo sacrificio? Porque si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que Pablo y Silas llegaron a un lugar. ¿Qué andaban haciendo Pablo y Silas? Expandiendo el reino, llevando el mensaje del Señor, cumpliendo su ministerio en obediencia y en temor de Dios. Llegan a un lugar y la iglesia en ese lugar empezó a hablar de un joven llamado Timoteo. Y toda la iglesia daba testimonio de ese joven. Y le decían a Pablo y a Silas: acá hay un joven temeroso, que ama a Dios, que busca del Señor. Y el apóstol Pablo, cuando lo conoce, se da cuenta que su madre era judía, pero su padre era griego. Y para que el evangelio no tuviese estorbo más adelante, el apóstol Pablo aconseja que Timoteo se circuncide. ¿Y qué es la circuncisión? Un acto que trae dolor a la carne, al cuerpo, por la forma en que se ejecuta. Había que sacrificar algo. Tenía que haber un sacrificio. Note bien: obediencia, temor de Dios y sacrificio. El mayor ejemplo de estos tres conceptos es nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente hasta la muerte. Había tanto temor de Dios en él que los libros y el apóstol Pablo llegó a decir: fue tentado en todo, mas no pecó. Porque el temor te aparta del pecado. No pecó y fue tentado en todo, mas no pecó. Temor de Dios. Y si hablamos de sacrificio, no pudiéramos tomarlo como ejemplo a nuestro Señor, que se sacrificó de tal manera que derramó hasta la última gota de su sangre.
que se sacrificó de tal manera, hermanos amados, que llevó al cuerpo humano a un colapso, a una explosión. Este cuerpo no soportó lo que Cristo sí soportó. El cuerpo humano de Cristo llegó a explotar de la angustia, la desesperación. Tanto así, hermanos amados, que Lucas tiene la obligación de decirnos a nosotros que cuando él oró en el Getsemaní, su sudor eran como gotas de sangre. Por la angustia, la desesperación, la carga que él estaba sintiendo. Tanto así que nos cuenta, aleluya, que como aún estando en la cruz le traspasaron su costado. Gloria al Señor, lo maltrataron de tal manera. Si hablamos de sacrificio, Cristo es el mayor ejemplo. Por ende, una iglesia, para que traiga crecimiento, tiene la obligación. Para que usted traiga crecimiento a la iglesia, tenemos la obligación de obedecer, de tener temor y de hacer sacrificio. Alabado sea su nombre. ¿Qué está dispuesto a sacrificar usted por obedecer y tener temor de Dios? Si las amistades que usted tiene no hablan de Dios, no son buenas. No son buenas. ¿Está dispuesto a sacrificarlo por Dios? Gloria al Señor. Si la música que usted está escuchando no lo alcanza y no lo atrae al Señor, ¿está dispuesto a sacrificarla por el Señor? A borrarla de su celular, a borrarla. Porque solo despierta su carne y sus emociones. Y a llenar su celular de alabanzas santas, sacras para el Señor. Gloria al Señor. Sacrificio. Cuando una iglesia entra en estos parámetros, ¿sabe qué pasa? Crecimiento. ¿Sabe qué pasa? Dios añade los que han de ser salvos. No hay que hacer nada, hermano. Y si Dios nos dice que prediquemos en la calle, vamos a predicar por obediencia al Señor. Y si nadie llega al mensaje, no importa. Porque Él ve la forma en que añade a los que han de ser salvos. Por eso vuelvo y repito, el almuerzo solidario no apunta a los que comen, apunta a los que ven, para que se lo meta en la cabeza y ore por esa dirección. No apunta a los que comen, apuntan a los que están viendo. Entiéndalo bien, a eso estamos apuntando, hermanos amados. Y usted lo puede ver en lo que Dios nos ha enseñado. No ha llegado nadie de los que almuerza a la iglesia, pero sí los que nos vieron un día. ¿A qué apuntamos? Los cultos hogar. ¿A qué apuntamos? Hay que saber a qué estamos apuntando. Bendito sea su nombre. Las oraciones y los ayunos, ¿a qué apuntan? Porque hay gente que no sabe lo que es ayunar. Hay gente que no sabe lo que es orar. Hay gente que no sabe lo que es leer la Biblia. Y por eso el Hades está ganando ventaja en tu casa, en tu familia. Pero si nosotros obedecemos, cumplimos el mandato y obedecemos a la voz de Dios, comprenderemos, aleluya, que realmente servir al Señor. Servir al Señor con todo el corazón. Ese es el mensaje de Dios para hoy. Para aquellos que un día van a llegar. Gloria a su nombre. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. Y espero que usted sea parte. De verdad espero que usted sea parte. Gloria al Señor. Llevamos 13 años sirviendo al Señor. Hemos visto gente levantarse, descarriarse, apartarse, caer en pecado. Pero vuelvo y repito, apuntemos al reino de los cielos. Apuntemos allá. Apuntemos allá solamente. Y Dios verá qué hace con nosotros. Alabado sea su nombre. Dios verá qué hace con nosotros. Pero mientras tengamos vida, esforcémonos. Reciba el mensaje, póngase sobre sus pies.